Hola, soy Jesús Nieto Martínez, bienvenida, bienvenido. Continuamos con el curso de Teoría de Conjuntos 1 y en este video vamos a hablar de el universo de von Neumann, B de von Neumann. Vamos a utilizar la función rango que definimos en el video anterior para definir la jerarquía de conjuntos dada por von Neumann. Antes de eso vamos a definir conjuntos bien fundados, para lo cual vamos a hacer unas cuantas observaciones previas. Esta primera observación, esto que tenemos aquí, generaliza una situación que vimos en el video anterior, en el que la clase o n, que evidentemente está dentro de la clase universal, vimos que el rango de un ordinal es alfa, independientemente de que tú aquí coloques ON o que coloques el universo. Bueno, esto simplemente es un caso particular de esta situación más general. ¿Cuál es la situación más general? Claro, aquí hablábamos de la relación de pertenencia, pero la situación más general es la que está planteada aquí arriba. Dada una clase A dentro de una clase B, una relación R bien fundada y set-like en la clase más grande, en la clase P, y un elemento en A, vale lo siguiente: el rango de ese elemento en la clase más pequeña es menor o igual que el rango de ese mismo elemento en la clase más grande. Es un ejercicio muy parecido a lo que estuvimos haciendo en el video anterior. Te recomiendo que lo hagas por tus propios medios. Y el punto número 2 es el que mencionábamos justamente aquí abajo. Si ocurre esto, es decir, todos los predecesores de B con respecto a R estrella, en este caso, ya no es R sino R estrella, si todos los predecesores con respecto a R estrella caen dentro de A, entonces los rangos coinciden. El rango en la clase más pequeña coincide con el rango en la clase más grande. Te recomiendo entonces que demuestres esto como ejercicio. Esto generaliza la situación que planteamos en el video anterior, donde A era los ordinales y B la clase universal, R la relación de pertenencia. Esto es más general. ¿Cuál es el conjunto? Dado este B y el B grande, la clase B, fijando el B pequeña, ¿cuál es el A más pequeño para el cual se puede cumplir esta situación, la situación 2? Ese A, el más pequeño posible, es, bueno, a esto le agregamos el mismo B. Tú agregas B al conjunto de los predecesores de estrella de B con este A. Aquí tenemos esta igualdad. Y en el caso particular en que R sea la pertenencia y que B sea el universo completo, estaríamos hablando de que este conjunto sería B agregado a qué cosa. Esto era, si recuerdas en los videos anteriores, R estrella, cuando R es la relación de pertenencia, esto es lo que llamábamos la clausura transitiva en este otro sentido. El conjunto transitivo más pequeño que contiene a B. El conjunto de los predecesores estrella con respecto a pertenencia. Eso lo denotábamos así, la clausura transitiva de B. Entonces en este caso particular tenemos esto. Este conjunto es importante. Si A es esto, con este B y con esta R, se tiene esta premisa y por lo tanto el rango coincide aquí y aquí.
en el universo. El rango aquí es lo mismo que el rango en el universo. Vamos a ver precisamente eso. Veamos el siguiente lema. ¿Qué dice este lema? Bueno, si la relación de pertenencia es bien fundada en el conjunto clausura transitiva de B para un B fijo, entonces es bien fundada en el conjunto que mencionamos anteriormente, en este conjunto de acá, y viceversa. Esto es un sí, solo sí. Evidentemente que esta parte implica esta otra porque este conjunto contiene a este y este conjunto es transitivo. Así que si vamos a demostrar este lema, solo necesitamos la implicación hacia allá. También podemos, sin pérdida de generalidad, suponer que B no está en la clausura transitiva de B porque en ese caso esto sería igual a esto. Así que bueno, para ver que es bien fundada, consideremos un conjunto no vacío aquí dentro y supongamos que B está en ese conjunto, porque si X está aquí dentro, por hipótesis, ya tendríamos el elemento minimal que estamos buscando. Así que vamos a suponer, el caso interesante es cuando X contiene al elemento B. Si no lo contiene, estamos aquí dentro, y aquí dentro, por hipótesis, la pertenencia es bien fundada. Así que el caso interesante es que X contenga a B, o sea, B está aquí. Muy bien, entonces, si a este conjunto, a X quitándole B, la llamamos Y, este conjunto, agarramos un elemento minimal allí, vamos a ver que ese A también es minimal en X. ¿Por qué? Bueno, si P pertenece a A, o sea, si B está por debajo de A, o sea, B es un predecesor de A con respecto a pertenencia, entonces B es un predecesor de un predecesor de B. Bueno, pero eso sí quiere decir entonces que B está en la clausura transitiva de B. Bueno, pero eso es una contradicción porque estamos suponiendo precisamente que B no está en la clausura transitiva de B. Así que es muy sencillo este lema. Entonces, que la relación de pertenencia sea bien fundada aquí es equivalente a que sea bien fundada acá. Así que este conjunto que teníamos, que planteamos y que es óptimo para esta segunda condición, en este caso particular, para que la relación sea bien fundada allí, es suficiente, o sea, para que lo sea aquí, es suficiente con que lo sea solamente en la clausura transitiva de B. Esto nos da entonces para definir lo que es un conjunto bien fundado. Vamos a definirlo aquí mismo, en esta misma página. Vamos a definir, perdón, estoy trazando líneas rectas y no son líneas rectas lo que quiero esto. Ajá. Definición. Vamos a decir que un conjunto B es bien fundado en nuestra definición si la pertenencia define una relación en B que es bien fundada. Bueno, bien fundada en la clausura transitiva es lo que me interesa, ¿no? En la clausura transitiva de B. Eso es lo que es un conjunto bien fundado. Un conjunto en el que la relación de pertenencia es bien fundada. Bueno, bien fundada en la clausura transitiva, quiero decir, ¿no? Tendríamos esto de acá. Y en ese caso vale, como dijimos, esto. Por lo tanto, el rango en el universo es lo mismo que el rango en la clausura transitiva. Eso es importante. Estos son los conjuntos bien fundados. Esto es lo que define un conjunto bien fundado. Entonces, en ese caso, el rango del conjunto es lo mismo que el rango en el universo. Por lo tanto, le quitamos el índice. Cada vez que hablemos de conjuntos bien fundados y decimos el rango de ese conjunto en B, es lo mismo que decir el rango
de ese conjunto B en la clausura transitiva de B, que es lo mismo que decir esto, ¿no? El rango de ese conjunto en la clausura transitiva de B, pertenencia B, etc. Y agregan, esto es lo mismo que poner aquí el B. Vamos a poner aquí el B. B unido con esto. Que si es bien fundada aquí, es bien fundada también aquí. Y entonces en ese caso, el rango acá es lo mismo que el rango en el universo. Entonces lo denotamos simplemente así, el rango de B, en vez de escribir el rango en todo este conjunto. Muy bien, los conjuntos bien fundados, que por cierto vamos a denotarlo así, la clase de los conjuntos bien fundados la denotamos así, well founded. WF denota la clase de los conjuntos bien fundados. Eso tiene una cantidad de propiedades que vamos a enumerar aquí, y muchas de estas propiedades son directas de la definición y de los resultados que hemos obtenido anteriormente, y otras simplemente son otra forma de decir hechos que ya hemos establecido antes. Así que es un buen ejercicio que vayas revisando cada una de las cosas que voy a enumerar aquí. Entonces, primero, si T es una clase transitiva, y pertenencia es bien fundada en T, entonces T, o sea, todo el que esté en T es un conjunto bien fundado. Cada elemento de T es un conjunto bien fundado. Además, para cada elemento que esté en T, el rango coincide, como hemos dicho antes, con el rango en pertenencia. Esto es un hecho. Segundo, todo ordinal es un conjunto bien fundado. Es decir, que la clase ON está contenida en la clase de los bien fundados. Esto dice, en otras palabras, que, o implica, mejor dicho, que la clase de los conjuntos bien fundados es una clase propia, ya que ON es una clase propia. Así que WF es una clase propia. Número 3. Para cada ordinal, el rango, esto ya lo mencionamos anteriormente, coincide con alfa y coincide con el rango en ON con respecto a pertenencia de alfa. De eso ya hemos hablado antes. Número 4. Asumiendo el axioma de fundamentación, tenemos que el universo, V es W, o sea, WF es todo el universo. Y bueno, y fíjate que esto también implica esto, entonces sí, solo sí. El axioma de fundamentación se puede enunciar de esta forma, o es equivalente a esto. Número 5. Propiedad número 5. Si X es un elemento de B y B es un conjunto bien fundado, entonces X también es bien fundado. Número 5 dice que WF es una clase transitiva. Es una clase propia transitiva. Ese es el número 5. Aquí, bueno, aquí ya nos caben, vamos a seguir en la siguiente página, sería el número 6. El
El número 6 es, bueno, es evidente que pertenencia es bien fundada en WF, por supuesto. Número 7. Número 7 que voy a decir aquí, vamos a decir, para todo conjunto que sea bien fundado, vale lo siguiente. El rango es exactamente el supremo por definición. Esto es por definición simplemente, ¿no? De rango de x más 1, tal que x pertenece a b. Esto no tiene nada del otro mundo, ¿no? Número 8. Si z está contenido en y es bien fundado, entonces z también es bien fundado. Aquí sí hay que sacar algunas cuenticas, pero bueno, como te decía antes, es un buen ejercicio verificar esto. Pero además, aquí esto también implica que el rango de z, el rango de este, es menor o igual que el rango de y. Ejercicio. Todo verifica como ejercicio cada una de estas. Algunas son directas, otras son realmente tontas, como esto. Otros son simplemente expresar de otra forma hechos que ya conocíamos. Ejemplos de conjuntos, de los conjuntos usuales, conjuntos que ya tú conoces, que sean bien fundados. Bueno, vamos a, si tenemos dados x y y, suponiendo que x y y ya sabemos que son bien fundados, vamos a hacer una lista acá de hechos que se desprenden también de las definiciones y de los hechos conocidos y desarrollados hasta ahora en el curso. Si z es, por ejemplo, el conjunto que tiene como elemento a x y a y, nada más, el par no ordenado xy. Entonces esto también es bien fundado. Y el rango es exactamente ¿qué? Es el máximo entre el rango de x y el rango de y. Número 2. Si z es el par ordenado esta vez, el par ordenado xy, eso también es bien fundado. ¿Y cuál es el rango? El rango de z. Perdón, aquí falta un más 1. El rango de x más 1 o el rango de y más 1, uno de los dos. Y el rango de z en el caso del par ordenado sería más 2. El máximo entre el rango de x, el rango de y, más 2. Número 3. ¿Qué pasa si z es parte de x, digamos, ¿no? O sea, suponiendo que x es un conjunto bien fundado y parte de x existe. Por ejemplo, si tenemos el axioma de partes, entonces z también es bien fundado. O sea, el conjunto de partes, si existe, es bien fundado. Y además el rango de z es el rango de x más 1. Número 4. La unión, si z es la unión de x, entonces eso también es bien fundado. Y lo que podemos decir es
que el rango de z es menor o igual que el rango de x. Recuerda que la unión de x son los elementos de x. Por lo tanto, el rango es menor o igual. Si z es la unión de x con y, por ejemplo, 5, y z es x unido con y, por ejemplo, eso también es bien fundado, y el rango de z aquí sí es exactamente el máximo de el rango de x y el rango de y, uno de los dos, dependiendo de cuál sea más complejo. Número 6. Si z es la clausura transitiva de x, por ejemplo, entonces eso también es bien fundado, y además el rango de z coincide con el rango de x. Es buen ejercicio verificar esto para que repases el concepto de conjunto bien fundado. Esto y las propiedades que enunciamos anteriormente. La parte más importante de este video es el universo de von Neumann. ¿Cómo definimos el universo de von Neumann? Bueno, pues primero vamos a definir para cada ordinal alfa, vamos a definir R de alfa. Bueno, en algunos libros, algunos autores escriben V sub alfa también. El libro de Kenneth Kuhnen del año 2013, Teoría de Conjuntos, Set Theory, denota R de alfa. Entonces por eso estoy usando esta notación acá, porque es el libro por el que nos estamos guiando. Son los conjuntos bien fundados cuyo rango es estrictamente menor que alfa. Eso es R de alfa, el nivel alfa en la jerarquía de von Neumann. Son los conjuntos bien fundados cuyo rango es estrictamente menor que alfa. Así lo definimos. Se denota de esta forma o de esta forma, como quieras, como prefieras. Primera observación que vamos a hacer acá. Si, dado un B y un alfa, cualesquiera, tenemos lo siguiente. B está en R de alfa más 1, si solo si B es un subconjunto de R de alfa. Vamos a verificar eso. Veamos primero esta implicación, la implicación directa. Supongamos que B está en R de alfa más 1. O sea que B es bien fundado y el rango es menor que alfa más 1. Es decir, estamos diciendo B es bien fundado y el rango de B es menor que alfa más 1. Entonces, si X es un elemento de B, por las propiedades enunciadas anteriormente, X es bien fundado también. Todo elemento de B es bien fundado por las propiedades vistas anteriormente, y también vale rango de X menor que alfa. Bueno, eso es exactamente lo que dice aquí. Todo elemento de B está en R de alfa, por definición. O sea, es bien fundado y el rango es menor que alfa. Por supuesto, esto es suponiendo que ya tú demostraste estas propiedades, estas no, las anteriores, ¿no? Estas propiedades y estas propiedades. Muy bien.
Vamos a ver la otra implicación en nuestro lema. La otra implicación sería esta de acá, es decir, supongamos que B está contenido en R de alfa. Y vamos a ver que B está en R de alfa más 1. Bueno, ¿qué pasa si B está contenido en R de alfa? Bueno, eso significa que B es bien fundado. ¿Y qué cosa es el rango de B? El rango de B es, por definición, el supremo de todos los rangos de X más 1, tal que X es un elemento de B. Eso es una de las cosas que hemos dicho anteriormente. Bueno, pero esto es menor o igual que alfa. Bueno, por eso quiere decir que B está en R de alfa más 1. Esto es verdaderamente muy sencillo una vez que ya uno ha visto las propiedades que enunciamos anteriormente y que yo muy cómodamente te lo dejé a ti como ejercicio. Entonces, pertenecer a R de alfa más 1 es equivalente a ser un subconjunto de R de alfa. Bueno, eso te dice que, suponiendo que esto sea un conjunto, suponiendo que R de alfa sea un conjunto y bajo el axioma de partes, como esto es un conjunto, estamos diciendo esto, que si B pertenece a partes de R de alfa, esto es equivalente a que B pertenezca a R de alfa más 1. Eso te daría una forma de definir R de alfa más 1 si ya has definido R de alfa, pero por supuesto usando axioma de partes y suponiendo que esto sea conjunto, etc. Pero entonces, bueno, la pregunta es, ¿será que R de alfa, esto, es un conjunto? Dado alfa, ¿será R de alfa un conjunto? Buena pregunta. Porque aquí, así como está definido aquí, simplemente dice que son los objetos que están en esta clase y que satisfacen tal cosa. En principio esto no tiene por qué ser un conjunto. Vamos a ver que sí lo es. Vamos a ver que eso es un conjunto. Por supuesto, tenemos que suponer el axioma de partes. El axioma de partes dice que para todo alfa, R de alfa es conjunto. Vamos a verificarlo. Primero, ¿qué pasa con, bueno, como estamos haciendo esto para los ordinales, vamos a verificar que R de 0 es un conjunto? Bueno, pero R de 0 por definición, ¿qué cosa es? R de 0 son los bien fundados cuyo rango es menor que 0, eso es vacío. R de 0 es 0. R de 0 es vacío. Y vacío es un conjunto. Segundo, si suponemos que R de alfa es un conjunto, vamos a ver qué pasa con R de alfa más 1. ¿Será un conjunto? Bueno, lo que acabamos de mencionar hace rato con este lema, con esta observación, si R de alfa es un conjunto, acabamos de ver bajo el axioma de partes que R de alfa más 1 es parte de R de alfa. Entonces esto también es un conjunto. Si R de alfa es un conjunto, R de alfa más 1 también es un conjunto. Entonces esto es un conjunto, esto es un conjunto porque es parte de R de alfa. Y número 3, ya tenemos el caso 0, el caso sucesor. ¿Qué pasa si alfa es límite? ¿Qué pasa si alfa es límite? Digamos que alfa es un ordinal límite. ¿Qué será R
de alfa. Bueno, R de alfa es simplemente la unión o el supremo con todos los gamma menores que alfa de los R de alfa. Simplemente por definición, ¿no? Es decir, si alfa es límite, R de alfa es la unión de todos los R de alfa siendo gamma, perdón, esto es, puse alfa aquí y alfa aquí, ¿qué es esto? R de gamma con gamma menos que alfa. Y esto, bueno, como esto es un conjunto, por hipótesis inductiva, si esto es un conjunto, por unión, esto es un conjunto, entonces esto es un conjunto. Entonces, para cada alfa, R de alfa es un conjunto, sea cero, sea sucesor o sea límite. De hecho, en alguna literatura, esto que acabamos de colocar aquí, este 1, 2 y 3, esto se puede considerar como la definición de los R de alfa, en lugar de los conjuntos bien fundados, tales que, etcétera, etcétera. De esta forma, definimos, o se puede definir, los R de alfa, en vez de definirlo como los conjuntos bien fundados, etcétera, como lo dijimos en este video. Y el universo de von Neumann, V, es la unión con alfa en ON. Esto, recuerda que esto es abuso de notación porque ON es una clase, así que la unión de esto significa, aquí es, esto es lo mismo, pero con R, estoy denotándolo de las dos formas, ¿no? B sub alfa o R de alfa. Recuerda que esto lo que significa es que todo elemento de B pertenece a alguno de los R de alfa, ¿no? Esto es simplemente para escribir las cosas de una forma más compacta. Esto es notación, la notación de unión se utiliza solamente para conjunto. Aquí lo estamos usando para clase con la intención de simplificar, de abreviar. Es abuso de notación. Pero de esta forma definimos el universo de von Neumann. Cada elemento del universo está en alguno de los R alfa, en alguno de los V alfa. De esa forma se define la jerarquía de von Neumann. Y bueno, usando el axioma de parte, hemos visto que cada uno de los R alfa, cada uno de los V alfa, es un conjunto. Podemos ver, o de hecho podemos hacerlo en el siguiente video, si alfa es menor que beta, R de alfa está contenido en R beta y otras propiedades que tiene el universo de von Neumann. Vamos a quedarnos con la definición por ahora. Dejemos este video hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo.